Buenos días, hermanos. Buenos días. Pues la verdad es que es para mí un gran privilegio y gozo concluir con esta carta. Al principio, cuando vi lo que me tocaba, dije, bueno, pues, ¿qué puedo compartir con respecto a los últimos 3 versículos de esta epístola? Pero, hermanos, hay mucha profundidad, hay mucha enseñanza en estos 3 versículos últimos del apóstol Pablo, de Filipenses 4, 21 al 23. Bueno, vamos a orar poniendo en manos del Señor este tiempo. Padre, te agradezco esta mañana, te agradezco estar aquí al frente de mis hermanos y también te agradezco por ellos que están aquí en este lugar para que todos aprendamos de lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Ayúdame a compartirla correctamente y ayuda a mis hermanos a estar atentos porque es palabra tuya. Y Señor, pues te lo ruego y lo pido todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El apóstol da sus últimas instrucciones y saludos finales a los filipenses. Estamos en Filipenses 4, 21 a 23. Envía saludos a todos los santos. Lo vemos en 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que estaban con él también enviaron saludos. Con toda seguridad se encontraba allí Timoteo. Se incluye también en este grupo que envió saludos. Los santos del capítulo 22, todos los santos os saludan. Los santos de este versículo 22 que enviaron sus saludos eran los hermanos de la iglesia de Roma. Los de la casa de César eran tal vez los que habían recibido a Cristo como resultado del arresto domiciliario de Pablo. Es probable que el grupo incluyera a algunos soldados y parientes de la familia de César. Por eso el apóstol dijo que lo que le había acontecido había redundado para el progreso del evangelio, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 12, que ya es un repaso. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Al llegar a la conclusión de su carta, y como era su costumbre, Pablo da gran prominencia a la gracia maravillosa de Cristo. Hoy veremos tres puntos muy importantes relacionados con los santos. Y el título de esta predicación es Los santos de Dios. Vamos a ver la comunión de los santos, el gozo de los santos y las riquezas de los santos. Vamos a leer
4, 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En el pasaje final de Filipenses encontramos esta palabra, tan mal, pero tan mal interpretada, la palabra santo. El término se ha alejado de su significado neotestamentario. Un santo es aquel que tiene vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, un santo de Dios es aquel que ha venido a los pies de Cristo y ha obtenido la salvación a través de la fe en Cristo. Santo es el término predilecto del apóstol Pablo para referirse a los cristianos. Incluso el apóstol se dirigió a los miembros de la iglesia de Corinto, la más conflictiva y pecadora del Nuevo Testamento, como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y está en 1 Corintios 1, 2. En este pasaje final de su carta a los filipenses, escrito de su puño y letra, da su definición. Los santos. La santidad de Dios es la completa y absoluta separación del pecado. Por consiguiente, un santo es alguien que ha sido separado del pecado para con un propósito santo. Los santos no son los que están en Cristo, los santos son los que están en Cristo. Esa realidad es exclusiva del cristianismo. Ustedes son santos, yo soy santo, pero ¿por qué? Porque dice la palabra que santo es apartado del pecado. Los seguidores de otras religiones no consideran que están unidos al fundador de dicha religión. Solo se limitan a seguir sus enseñanzas. Perdón, hermanos, yo me salté una buena porción. Voy a regresar, ¿sí? Voy a regresar. Esta palabra santo ha adquirido toda clase de connotaciones culturales y religiosas. Unos piensan que los santos son quienes realizan obras sobresalientes por el bien de la humanidad. Para otros, el término santo evoca la imagen de una figura misteriosa y celestial grabada en vitrales en una catedral.
En la teología católico-romana, un santo es alguien que gracias a su virtud ejemplar y a sus méritos y a su devoción y sus logros religiosos ya ha sido exaltado en el cielo. Y como vemos, diario, en cada rincón de este país, se celebra un día en honor a esos santos. Dicha persona es elevada al rango de santidad mediante un decreto oficial papal, conocido como canonización. Este personaje es considerado como ejemplo cuya vida debe de ser imitada. Pero esta canonización va mucho más allá. Deben también ser venerados públicamente. Celebrar un día de fiesta en su honor al año. La Iglesia Católica también alienta a sus miembros a apelar a sus santos para que intercedan ante Dios a favor de ellos. Según la teología católica romana, los santos no solo pueden interceder por los vivos, sino también por los que están ya en el purgatorio. Porque dicen, según ellos, que es un lugar de castigo posterior a la muerte, que sirve para llegar a merecer el cielo. Los católicos que viven pueden entonces apelar a los santos para que intercedan ante Dios por sus seres queridos que sufren en el purgatorio. Les he recordado pasado de los que muchos hemos tenido, porque eso es lo que nos enseñaron. No obstante, en el Nuevo Testamento dice que un santo no es una reliquia eclesiástica representada en un vitral o inmortalizada en una estatua o canonizada en Roma. Y hoy vamos a ver la verdad bíblica. Un santo es alguien que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Un santo es aquel que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Santo es el término predilecto del apóstol Pablo para referirse a todos los cristianos. Incluso el apóstol se dirigió a los miembros de la iglesia de Corinto, la más conflictiva y pecadora del Nuevo Testamento, como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en este pasaje final de su carta a los Filipenses, escrito de su puño y letra, da su definición. Los santos. El significado de los santos: la santidad de Dios es la completa y absoluta separación del pecado para los santos. Por consiguiente, un santo es alguien
que ha sido separado del pecado para Dios con un propósito santo. Los santos son los que están en Jesucristo. Esa realidad es exclusiva del cristianismo. Los seguidores de otras religiones no consideran que están unidos al fundador de dicha religión. Solo se limitan a seguir sus enseñanzas. En cambio, los cristianos no solo creen que Cristo vivió, murió, resucitó, que vendrá otra vez, sino que también están unidos a Él en una unión vital. En Filipenses 1:21 dice, que ya es un repaso: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 1:21. 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Por medio de su muerte sacrificial en la cruz, Jesucristo aparta a los creyentes para Dios y los hace santos. En Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados, o sea, apartados para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El apóstol les recuerda su identidad como santos a los filipenses. Y vamos a ver, entonces entramos al primer punto: la comunión de los santos. Aquí hay una palabra, la triple mención de Pablo de la palabra saludar evidencia un fuerte lazo de comunión con los hermanos de la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo expresó su amor por los miembros de esta congregación y su preocupación por su bienestar espiritual. Y todo esto lo hemos venido viendo a través del estudio de la carta. Su preocupación espiritual del apóstol para esta iglesia. Su amonestación era específicamente para los líderes de la congregación. ¿Y por qué era para ellos? Porque la vemos en 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. El apóstol les encomendó a través de la carta saludar de su parte a los miembros de la congregación, reafirmándoles su amor.
Y el hecho de que el apóstol envió sus saludos a todos deja entrever que cada uno de los santos era merecedor de su afecto y de sus oraciones. Vemos que el apóstol no solamente dirigía saludos para cierta porción, para cierto grupo o para algunos hermanos en particular. No hacía acepción de personas. El saludo era, toda la iglesia era merecedora del saludo del apóstol. El apóstol Pablo reforzó ese punto cuando lo trató en 2:2, Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos los creyentes son santos y cualquier jerarquización en el cuerpo de Cristo es contraria a la voluntad del Espíritu de Dios. Todos los aceptos en el amado Hijo de Dios deben ser aceptados por los amados hijos de Dios en la iglesia. O sea, todos los aceptos en el amado Hijo de Dios deben ser aceptados por los amados hijos de Dios en la iglesia. No tenemos que hacer discriminación a nadie en la iglesia. Cristo murió por el pecador. Tenga recursos, no tenga recursos, sea de la condición que sea, Cristo pagó por él. No debe de haber distinción en la iglesia. Todos los creyentes son lo que son a los ojos de Dios únicamente por su gracia. En 1 Corintios 15:10, lo voy a leer. Dice así, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo ilustró además el tema del afecto igualitario para todos los creyentes cuando escribió: los hermanos que están conmigo os saludan. Regresamos a Filipenses 21b. Los hermanos que están conmigo os saludan. Seguramente en ese grupo de hermanos
muy cercanos al apóstol, seguramente se encontraba Timoteo, porque Timoteo lo menciona en el 1, Pablo y Timoteo. Epafrodito en el 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias. Seguramente se encontraba Epafrodito. Tíquico, quien había llevado cartas del apóstol a los efesios. Lo vemos en Efesios 6:21. Quizás también se encontraba con él Aristarco, Hechos 24. Déjenme darles. Hechos 24 dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, aquí está el nombre de Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofino. Seguramente este grupo lo conformaban, y algunos más. Que Aristarco dice que era un compañero del apóstol de mucho tiempo atrás. Esta mención pudo haber conformado el grupo de los hermanos a los que Pablo hace mención. La comunión de los santos es un vínculo de amor sin jerarquías. En la iglesia no debe de haber jerarquías. Ninguno de los colaboradores de Pablo exhibía sus méritos, sus títulos, ni tomaba para sí títulos eclesiásticos. Y hermanos, no tenemos por qué muchas veces quererle demostrar al mismo hermano nuestros títulos. El apóstol no enseñó a hacer grupo, tomaba en cuenta, delegaba. Y el apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Y en la iglesia no debe de haber jerarcas. Ante los ojos de Dios hay un nivel igualitario. Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Y como el primero de los pecadores. Primera de Corintios 15:9, ahí lo vemos, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Todos sabemos la historia del apóstol. Se consideraba el más pequeño de los apóstoles. ¿Y qué más? En Primera de Timoteo 1:15. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:15? Dice:
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese era el apóstol Pablo. Estos santos de Dios comprendieron bien la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la igualdad entre los creyentes. Claro que en la iglesia, pues bueno, cuando hay ancianos, hay diáconos, hay una autoridad, pero yo la tomaría como una autoridad de responsabilidad ante el Señor, pero no para estar encima de cualquier hermano o hermana. El conjunto de creyentes de la iglesia de Roma también envió sus saludos, y lo vemos en el 22:2 de Filipenses. En el 2:2 dice: todos los santos os saludan. Todos los santos os saludan. Si bien poseían diferentes dones y demostraban diferentes niveles de fidelidad y madurez espiritual, eran iguales a sus hermanos más destacados. Todos eran importantes en la obra del Señor. Ya lo leímos en la lectura bíblica de 1 Corintios 12, 20-27, en donde vemos la analogía del cuerpo humano. Muchos miembros y todos importantes en el cuerpo humano. Vimos los de mayor honra, los de menor, pero todos importantes en el cuerpo. Bueno, pues este también es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ante los ojos de Dios, todos somos importantes. Cristo pagó, Cristo murió en esa cruz, Cristo pagó nuestra deuda. ¿Cómo no vamos a tener valor para el Señor? Veamos el segundo punto, el gozo de los santos. Y nos vamos a enfocar en el versículo 22b. El gozo de los santos. El mayor gozo de los santos es ver que los pecadores ponen su fe en Cristo. Vimos en la segunda lectura bíblica de Lucas 15:1-10, en donde nos leyó el hermano la oveja perdida, cuando la encuentran, y el gozo del dueño que encuentra su oveja, o de la mujer que pierde esta moneda y el gozo de esta mujer cuando la encuentra. Aquí es el perdido, y cuando reconoce su condición de pecador y es salvo por la fe en Jesucristo. Es la alusión que hace la lectura bíblica de Lucas 15. En estas dos parábolas que el Señor Jesús ilustra, el de la oveja perdida y el de la mujer que se goza al encontrar su moneda perdida,
hace alusión al pecador, al perdido, de los cuales todos nosotros en cierto momento anduvimos perdidos en diferentes cosas, pero perdidos, condenados. No había manera de salvación hasta que Cristo vino a nuestras vidas. Aquí en 22b, Pablo hace alusión a los de la casa de César. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Recibir saludos de ellos era muy significativo para los filipenses. Es como si hoy en la mañana, bueno, hoy no hay mañanera, pero que dijeran, la Iglesia Bíblica El Faro hoy tiene saludos de Palacio Nacional, ¿verdad? Pues así, los de la casa de César. Estos hermanos estaban mandándole saludos a los filipenses. Filipos era una colonia romana. Sus habitantes y ciudadanos eran romanos. Y como tal, vemos en Hechos 16:21 que dice así: y enseñaban, bueno, ya aquí ya tenían un problema ellos, pero no voy a leer el contexto, solo el versículo 21, que dice: y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí es cuando ya el apóstol y todo su grupo predicando a los Filipos, y hubo un grupo que se levantó, los acusó y los prendieron. Pero aquí es que Filipos pertenecía era un lugar que pertenecía a los romanos. Es posible que los filipenses, los hermanos de la iglesia, conocieran a algunos miembros de la casa de César. Es posible. No solamente los miembros de la familia estaban incluidos, sino todos los que trabajaban directamente para César, tanto esclavos de bajo rango como hombres libres de alto rango. Durante su cautiverio en Roma, Pablo pudo haber conocido a muchos de ellos, porque el apóstol no perdía su tiempo. Persona que encontraba seguramente el apóstol estaba compartiendo. Pudo haber conocido a muchos de ellos, a algunos miembros de la casa imperial, como menciona la carta que tuvo contacto con la guardia pretoriana. En 1:13 lo menciona. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y que seguramente los cuales fueron guiados por Pablo a la fe en Cristo.
Pablo incluye a ambos grupos, los que fueron salvos por gracia a su ministerio y los que ya eran creyentes. Indudablemente, tanto Pablo como los filipenses se gozaban de ver que en la casa del emperador pagano de César, muchas almas se habían entregado al reino de Cristo. Y la verdad, hermanos, por eso es el gozo de los santos, porque nos da gozo saber cuando alguien sabemos su vida de esa persona y posteriormente es salvo por la fe en Cristo. Nos da gozo. No hay cristiano que no le dé gozo enterarse de un amigo renuente que nunca quiso nada, que huyó, y al paso de los meses o años saber que está sirviendo al Señor. Es un gozo, y es lo que el apóstol manifiesta aquí. El gozo del cristiano consiste en ver que otros son rescatados del oscuro abismo, del pecado, y traídos a la salvación en Cristo, hermanos. Ese es el gozo, gran gozo para cualquier cristiano. Veamos este tercer punto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene el cristiano? ¿O por qué el título de la riqueza de los santos? Versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol ahora completa el círculo. Empezó su carta deseándole a los filipenses gracias. En 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la concluye igual de la misma manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol finalizó todas sus cartas invocando la gracia de Dios sobre sus lectores. Lo que más necesitan los creyentes es la gracia que viene del Señor Jesucristo. ¿Y qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido. Tú y yo no merecíamos nada. Condenados, sin esperanza, separados de Dios eternamente. Pero la gracia del Señor nos alcanzó. La gracia, otra definición, el amor desinteresado de Dios en Cristo, que atrajo a los creyentes a la redención. En Efesios 2, 5 y 8, le voy a dar lectura. Efesios 2, 5 y 8, dice el 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué hiciste tú? Nada. ¿Qué hice yo? Nada. Siempre ofendí a Dios con mis actos, con mi conducta, con mi manera de actuar día a día. Pues esta obra de gracia de Dios en la vida de los creyentes continuará hasta su glorificación. La salvación, tu salvación, es por gracia, mediante la fe en Cristo. Los creyentes no solo son salvos por gracia, sino también sustentados por gracia. Esto es muy importante. Sustentados por gracia, dirigidos y guiados por gracia, guardados por gracia. No pierdes tu salvación. Fortalecidos por gracia, hermanos. Todos hemos tenido flaquezas en nuestra vida cristiana y siempre el Señor viene a fortalecernos. Es la gracia de Dios. Santificados por gracia y preparados por gracia. Yo dependo constantemente del perdón, del consuelo, de la paz y de ese gozo que a veces no tengo y me llega a través del poder divino. Y este gozo quisiera comentar que lo vimos en la carta, que el apóstol Pablo se gozaba y no dependía de las circunstancias, de que si tenía, de que si no tenía, de que si padecía escasez o abundancia. Era el gozo del Señor. El gozo del cristiano no tiene que depender de las circunstancias, hermanos. Tantas y tantas bendiciones del Señor hacia nuestra vida. El carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos están en Jesucristo. El apóstol resumió con elocuencia la vida cristiana cuando declaró: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vimos en 1:21. Hermanos, estamos a días de celebrar, de recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual tú y yo no teníamos esperanza. Él cargó con toda esa deuda y pecado, humillación, separación momentánea del Padre, del amor del Padre.
por tu pecado y por el mío. ¿Tú estarías dispuesto a entregar tu vida por alguien? Si le preguntamos a 100 personas, pues 100 personas van a decir, pues, por mi hijo sí, por mi familia sí. Pero el Señor no lo hizo condicionadamente. Lo hizo voluntariamente, en obediencia, y porque esta generación, esta creación no tenía oportunidad de salvación. No había manera. Solo esa manera, la cruz. Y que nos quede bien claro siempre, no hemos hecho nada. No hicimos nada, y a nuestro Señor Jesucristo le costó su vida, su sangre, humillaciones. Lo peor de lo peor, Él lo cargó, por ti y por mí. Que seamos, yo no diría agradecidos, obedientes, siempre obedeciendo a nuestro dueño, a nuestro Redentor, a quien nos compró con su preciosa sangre y que le pertenecemos. Que Dios les bendiga, hermanos.